Minutos continuamos con más de Entre Noticias totalmente en directo. Recuerden nuestra cuenta de Twitter @EntreNoticiasGB y @RinconPisoGB, mi cuenta personal, para que puedan participar y enviar sus preguntas a nuestros especialistas. Y de una vez les recordamos nuestra pregunta del día. Hoy nuestro tema son las reformas tributarias y los impuestos. Queríamos preguntarle qué piensa usted que debe ser invertidos los impuestos recaudados en el país. ¿Cuáles deben ser esos destinos de estos ingresos por los tributos? Recuerden @EntreNoticiasGB para participar. Ahora pasamos a nuestro tema de salud. Como ya les comentamos, estaremos hablando sobre la terapia inmunosupresora en los casos de trasplante renal. Y ya se encuentra con nosotros la doctora Candelaria Rodríguez. Ella es médico nefrólogo. Nos hablará de este tema. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted, doctora. Y bueno, he sabido que el riesgo de pérdida o de posterior a un trasplante renal es bastante alto. Quisiéramos entonces hablar sobre esas medidas que se deben tomar luego de un trasplante renal para que sea exitoso. Sí, bueno, los pacientes una vez trasplantados deben recibir una medicación que la recibirán de por vida, la cual insiste en que ese órgano que ha sido donado no sea rechazado porque no pertenece a su persona, tiene una inmunidad diferente, y esta medicación trata de mantener el sistema inmunológico y sus defensas bajas de manera de que él no presente un rechazo. Así es. Entonces, ¿en qué consistiría esta terapia inmunosupresora llamada de esta forma? Esta terapia inmunosupresora en el post-trasplante inmediato es una medicación que recibe por vía endovenosa durante los primeros 7 a 14 días, luego simultáneamente se pasa vía oral y el médico nefrólogo y los cirujanos de trasplante deciden qué tipo de terapia recibirá, y el paciente sí tiene que estar pendiente que la recibirá de por vida. Algunos de los medicamentos o moléculas más utilizadas son el everolimus, por ejemplo. Entonces esto debe ser utilizado según los estudios desde el primer día, incluso luego del trasplante. Desde el primer día del trasplante, y debe permanecer de por vida. ¿Cómo actúa esta molécula en el cuerpo y por supuesto en el órgano nuevo? Exacto, esta molécula actúa inhibiendo la proliferación de la serie linfocítica principalmente, que son aquellos tipos de glóbulos blancos que van a despertar la reacción inmunológica y desconocen al órgano como extraño. Sin embargo, el inhibir, digamos, la aparición de estos glóbulos blancos en nuestro cuerpo tendrá algún efecto secundario. Sí, el efecto secundario es que si el paciente está demasiado inmunosuprimido, es susceptible a muchísimas infecciones y a neoplasias a largo plazo. Por eso el paciente tiene que estar siempre en contacto con sus médicos de trasplante e ir regulando la terapia inmunosupresora paulatinamente. Inicialmente es más alta y luego más baja. ¿Cómo se puede detectar esa cantidad o digamos la dosis ideal para los pacientes de los inmunosupresores? Se miden en sangre. Nosotros tenemos la posibilidad de medir las dosis de todos estos tipos de medicamentos en sangre e irla regulando paulatinamente. Ahora, doctora, ¿cuál es esa tasa de éxito de los trasplantes renales en nuestro país? Nosotros debemos estar muy contentos porque la tasa de éxito en Venezuela se asemeja muchísimo a las tasas del primer mundo. Nuestra sobrevida de trasplante a los 5 y a los 10 años es excelente, para trasplante de vivo cerca del 90% y para trasplante de cadáver entre 82 y 86%. Hablamos entonces de la terapia inmunosupresora. ¿Debe realizarse a lo largo de la vida o únicamente al principio o luego de haberse realizado este trasplante renal? No, a lo largo de la vida. Inicialmente es más intensa, se va bajando paulatinamente y es muy leve en el transcurso del tiempo, pero el paciente debe estar siempre con medicación inmunosupresora. Además de esta medicación, ¿cuáles son las medidas que debe tomar un paciente que haya sido trasplantado? Bueno, debe tener un estilo de vida saludable como deberíamos tenerlos todos, hacer ejercicio, comida sana, y de verdad va a vivir excelente. ¿En qué casos es necesario realizar lo que es el trasplante de riñón? El trasplante de riñón es necesario realizarlo cuando la función de nuestros riñones va disminuyendo. Antes se tenía se veía la necesidad
de que el paciente tuviese una terapia de reemplazo renal antes de llegar al trasplante, tipo diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Hoy en día eso ha cambiado y el paciente puede ser trasplantado sin necesidad de pasar por diálisis, cuando su función renal está en un estadio 4 o 5 que lo decide su médico nefrólogo. ¿Cuál es la cantidad de donantes que se encuentran actualmente dispuestos, por supuesto, a hacer esta donación de riñones? ¿Cómo se están realizando los exámenes, todo el proceso de un trasplante de riñón? Sí, la donación en nuestro país no tiene el nivel que nosotros deseáramos. Sin embargo, yo quisiera ser enfático que el mejor o la terapia ideal para trasplante renal es el trasplante renal de donante vivo. Y es importante que la familia apoye al enfermo renal y que sepa que la principal terapia es el trasplante de donante vivo, y si es de familiares sería excelente. ¿Cómo es la preparación psicológica también para lo que es un trasplante de riñón? Hablamos de tanto el familiar, que sería el donante, como el que lo recibe. Sí, bueno. ¿Cómo podría, afectar su estilo de vida el saber o el conocer que tiene un órgano que no le pertenece? No, la aceptación del paciente al trasplante renal es excelente, porque de no ser el trasplante tiene que someterse a terapias dialíticas, ya bien sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, que son terapias que influyen en su calidad de vida porque no hay independencia del paciente. El paciente trasplantado tiene una independencia total, depende solo de su medicación inmunosupresora. En el caso del familiar o la persona que estaría haciendo la donación, ¿cuál sería ese proceso? Sí, el donante se somete a una serie de exámenes. Tenemos que estar seguros de que es un donante sano. Debemos ofrecerle al enfermo renal un riñón sano y al donante que quede con una función renal adecuada. Y lejos de lo que piensa la persona de que el donante va a quedar minimizado, es importante hacer resaltar que el donante va a tener una excelente calidad de vida y vive más y mejor que las personas que no donamos. ¿Cualquier persona puede ser donante de riñón? ¿Cuáles son esas características que debe tener? No, él debe someterse a unos estudios que se hacen en la consulta pretrasplante y debemos estar seguros de que es un donante sano, de que tiene buena función renal y buena función cardiovascular, y que es una persona... Si se cumplen estos elementos, ¿puede ser donante anónimo en este caso? No, en Venezuela la ley nos permite que sea donante consanguíneo hasta 5º grado y esposo. El vivo no relacionado debe ser esposo. Ahora, no relacionado, de resto tendría que ser un familiar. ¿Cuáles son los familiares más propensos a ser donantes de órganos? Hoy donan muchísimo los padres, los hermanos, los tíos y hasta sobrinos. Excelente. Ahora, la preparación, como le preguntaba, a nivel psicológico, ¿no? Para realizar una donación, ¿cuál debe ser ese equipo interdisciplinario que intervenga en un trasplante de órganos? Sí, por lo general es un equipo que está formado por nefrólogos preparados en trasplante renal. Está el psicólogo, hay nutricionistas, y es un equipo multidisciplinario, hay cardiólogos, infectólogos si es necesario, y es un equipo multidisciplinario que va llevando a la pareja hasta su post-trasplante inclusive. Deben continuar ambos pacientes realizando las consultas periódicas. Sabemos que el trasplantado debe realizar su terapia inmunosupresora. ¿Cuál es el caso del donante? El donante también nos gusta tenerlo vigilado, y es uno de los beneficios que tiene el donante. Esa persona queda con un médico de cabecera de por vida. Inicialmente lo podemos ver cada mes, cada 3 meses, y luego le hacemos visitas anuales. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más que añadir, de recomendación para las personas que tengan afecciones renales y requieran trasplante? Sí, me gustaría hacer muchísimo hincapié en que en la población quede sentado que el trasplante de donante vivo es la terapia ideal para los pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Muchísimas gracias a la doctora Candelaria Rodríguez, médico nefrólogo, conversando sobre el trasplante renal y esas terapias inmunosupresoras para garantizar el